Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, el Señor los guarde a cada uno de ustedes, que la paz del Señor esté con ustedes, que el gozo del Señor inunde el corazón de cada uno de ustedes. Eh, es el anhelo de nuestro corazón, es el deseo del Señor, que su gozo esté en cada uno de nosotros. Ahora la situación es, ¿cuántos deseamos que el gozo del Señor esté en cada uno de nosotros? La Biblia dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y qué bueno que cada uno de nosotros podamos aceptar esa palabra y llevarla a nuestro corazón. Y no solamente llevarla, sino vivirla, practicarla, hermanos. Que todos los días el gozo del Señor sea sobre nuestra vida. Eh, es importante que cada uno de nosotros pueda entender esta palabra, pero que la pueda entender de una manera espiritual, ¿verdad? Yo los bendigo con todo mi corazón y yo quiero decirles que muy pronto, que más pronto de lo que ustedes están esperando, nos vamos a volver a ver en el templo. Ya recibimos una llamada y estoy esperando que me confirmen la visita, que yo creo que va a ser de este momento en que grabamos este programa al viernes. Entonces, no sé, puede ser que sea el próximo domingo que ya nos veamos en la iglesia. No lo puedo asegurar, pero estoy casi seguro de ello. Entonces, hermanos, qué bueno es, nuestro corazón está contento porque después de tanto tiempo de no vernos, hermano, de no poder compartir, aunque estamos compartiendo la palabra de Dios, no hemos podido compartir cosas. De una vez les digo, no es que vayamos a ponernos a hablar y abrazarnos y al beso y no, nada de eso no podemos hacer. Desafortunadamente no lo podemos hacer por, por el cuidado que debemos tener de cada uno de nosotros. Yo lo cuido y usted se cuida también, hermano. Entonces, qué bueno es, les digo, ha sido una lucha, ha sido duro, el solo hecho de poder mantener este recinto allí donde nos reunimos, cuando vemos nosotros que muchas iglesias han sido cerradas, que muchas iglesias hemos visto cómo bajan los avisos y dicen hasta aquí llegó esta iglesia. Pues es duro ver una cosa de esas porque no importa la denominación, si es de sana doctrina, pues duele que, que se cierre una iglesia de sana doctrina y que de pronto sus miembros queden por ahí volando, hermano, sin saber a qué lugar van a ir. Pero es importante y yo le doy toda la gloria a Dios por esto, que hayamos podido en todo este tiempo sostener ese lugar que ha sido pues un lugar de bendición para cada uno de nosotros. Allí hemos llorado, unos de tristeza, otros de alegría. Allí nos hemos consolado unos a otros, hemos orado y hemos llorado los unos por los otros. Y Dios ha sido bueno para con nosotros. No es una congregación grande, pero vuelvo y les digo, hay que citar la palabra que dice, no temáis manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino de los cielos. Yo le voy a recordar una cosa. Una de las iglesias allá en Apocalipsis, y a la única a la cual Dios no le vio ningún reparo, era una de las más pequeñas, era una de las más perseguidas, pero el Señor la amaba y le decía, pues no eres grande y tampoco eres rica, no, eres pobre, pero eres rica. Y nosotros yo creo que estamos en esa misma condición. No somos una iglesia grande, no tenemos dinero, eso sí, hermanos, pero podemos decir que hemos sentido la presencia de Dios allí en ese lugar, hermano. Muchos hablan de ese lugar como una cueva. Sí, nos han visto como una cueva. Pero yo quiero decirle una cosa, fue en una cueva donde el rey David vivió sus mejores momentos en compañía de unos hombres que estaban desolados, que estaban desgastados, que estaban, hermano, entristecidos, y muchos tal vez hasta querían quitarse la vida. Muchos estaban endeudados, pero llegaron a ser el ejército de Dios. ¿Se da cuenta usted, hermano? Yo no sé hasta qué punto ustedes y yo querramos ser parte del ejército de Dios. Yo quiero compartir en esta noche una palabra que ustedes y yo vamos a mirar allí en el libro de Isaías, capítulo 61, el versículo 1, y que vamos a compartir y que vamos a desglosar un poquito
Dice la palabra: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Seguramente en su Biblia dice los enlutados. Para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Amén. Vamos a dejar esto hasta ahí. Yo quiero compartir esta palabra porque, hermanos, porque quizá ustedes y yo no hemos querido o de pronto no hemos entendido, unos no hemos entendido, otros definitivamente no hemos querido entender, porque tenemos la mente cerrada, tenemos nuestros ojos cerrados, tenemos nuestro corazón cerrado a esta palabra y no es que no la entendamos, sino que no queremos tomarla, no la queremos tomar. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, ¿verdad? Esta palabra la estaba diciendo el profeta Isaías unos 730 años antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Y de quién estaba hablando el profeta? Justamente de nuestro Señor Jesucristo, el ungido de Dios, el verdadero ungido de Dios. Hoy muchos se dicen ungidos y seguramente tienen razón, mirándolo desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por amor a mí. ¿Qué dice la palabra? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando ustedes y yo aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando nosotros reconocimos que fue Él quien pagó un precio de sangre allí en la cruz para librarnos a nosotros de la condenación del pecado y de la muerte, entonces ese día dijimos: Señor, sé soberano en mi vida, gobierna mi vida. Señor, yo me he equivocado mucho, y aunque he querido hacer lo bueno, me ha costado mucho, y definitivamente reconozco que sin ti yo no puedo, que tú eres el único que puede dar libertad a mi vida, que tú eres el único que puede traer alegría a mi vida, que tú eres el único que puede cambiar el rumbo de mi vida, ¿verdad? Hicimos esta oración. Entonces Él escuchó esa oración, lo invitamos a que viniera a nuestro corazón, y entonces Él vino y entró. Usted quizá no lo vio, yo tampoco lo vi, pero yo sé que Él entró, porque luego empezaron a suceder en mi vida cosas. Luego comencé a tener sueños, luego comencé a verlo en mis sueños, luego comencé a ver cómo el Espíritu Santo, y no me lo vaya a tomar a mal, hermano, a veces no se habla de muchas cosas y de muchos sueños que uno tiene, porque, bueno, la gente comienza a decir: ah, no, ¿qué vamos a hacer con el super espiritual? Pero en este momento no importa, hermano. Yo estoy hablando de lo que yo viví, de lo que sentí. Y yo vi y sentí en un sueño cómo el Espíritu Santo entraba a mí. Y yo le voy a decir cómo vino. Yo no sé por qué sucedió que vino como cuando el Señor Jesús fue bautizado. Porque yo vi
una paloma. Yo comencé a ver una paloma, pero la paloma caminaba en un prado verde y caminaba y era una paloma absolutamente blanca, era una paloma hermosa. Y luego vino a mí y subió hacia mi corazón y yo vi cómo la paloma agachaba su cabecita y así muy mansa, sencillamente entró en mi corazón. Eso me sucedió, hermanos, como que estoy parado delante de la presencia de Dios a quien sirvo. No estoy diciendo mentiras. Entonces, yo sé que el Señor Jesús vino, yo sé que también vino el Espíritu Santo. Y mire lo que está diciendo el profeta 730 años antes de la venida del Señor Jesucristo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Eso lo dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando vino poder sobre el Señor Jesús, usted notará, y este pasaje también lo encuentra allí en Lucas capítulo 4, desde el versículo 21, bueno, está como desde el versículo 18, pero en sí el versículo 21 habla explícitamente. Y entonces dice allí, comienza a leer las escrituras el Señor Jesús y cita este pasaje y luego dice, esta palabra hoy se ha cumplido en mí, ¿verdad? Y vino el Señor Jesús, lo querían matar por eso, hermanos. 730 años después de que el profeta vio lo que iba a suceder, que el profeta habló, que el profeta dijo, así va a ser. Estaba hablando porque estaba viendo, porque Dios le estaba mostrando lo que iba a suceder 730 años después. Él dice y él habla, y era el mismo Señor Jesús hablando, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Usted está leyendo el pasaje y luego en Mateo, en Lucas capítulo 4, usted encuentra lo mismo. Dice el Espíritu, porque él cita el mismo pasaje, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Ahora, él habló, él predicó, él hizo su ministerio, él vino y sabía lo que venía, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Primero dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Hechos capítulo 1 versículo 8. Si me equivoco ustedes me corrigen, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué confesó primero el Señor Jesús? Yo quiero preguntarle una cosa. ¿Qué milagro vio usted del Señor Jesús antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Fue bautizado e inmediatamente vino poder sobre él, vino el Espíritu Santo y comenzó a hacer milagros, comenzó a hacer cosas poderosas, grandes. Y luego se para allí en medio de todos esos maestros de la ley y comienza a leer las escrituras y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. ¿Para qué? ¿Por qué vino el Espíritu de Dios sobre él? Dice, porque me ha ungido. ¿Eso qué es? ¿Qué es ungir? Ungir es frotar, ¿verdad? Usted toma aceite y ora por una persona, la unge. Si está enferma, eso tiene su propósito. Pero si usted va a enviar a alguien a predicar la palabra, abrir una iglesia, entonces usted toma aceite y le unge, ¿verdad? Y le unge con un propósito, eso es frotar. Y cuando usted está haciendo eso, algo poderoso se está sucediendo si usted lo está haciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces viene el Espíritu Santo y lo llena de poder, lo llena de poder. Y dice, porque me ha ungido el Señor. ¿Para qué? Para traer buenas nuevas a los afligidos, ¿verdad? ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Yo le voy a decir una cosa, hermanos. Se predicó el Evangelio de Salvación, ¿cierto? Y casi todos hablaron del Evangelio de Salvación. Casi todos. Pero ¿quién comenzó a predicar el Evangelio de Cristo? Sus discípulos, ¿cierto? Y él también.
hizo lo mismo con ellos y los ungió y les dijo, vayan, yo los envío, vayan, ¿cierto? Inicialmente mandó en parejas de 2 en 2 y les dijo, vayan por allí, vayan a los pueblos, no lleven provisión, no lleven sino un solo vestido, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y donde quiera que entren, seguramente allí les van a dar. Estoy hablando en mis palabras, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y llegaron ellos contentos y decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, no se alegren de lo que los demonios se sujeten, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Y fueron y llevaron la palabra. Luego se fue el Señor Jesús, pero él les dijo, vayan, hagan discípulos, bautícenlos, ¿verdad? Bautícenlos en el nombre del Espíritu Santo o en el nombre del Padre. No, él les dijo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vayan, hagan discípulos, compártanles qué, hermanos, cómo se hace discípulos, qué había que compartirles. Había que compartirles la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es el verbo y el verbo es el Señor Jesús. Aquí está. Esa fue la herencia que el Señor Jesús nos dijo. Y haced discípulos, enséñenles todo lo que yo les he mandado. Y él les dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Qué normalmente sucede cuando usted le comparte la palabra a una persona que está desesperada? Quizás hasta quiere quitarse la vida. Todo cambia, hermanos. Así sucedió conmigo. Pero yo no quería quitarme la vida. Yo antes quería vivir vida, pero estaba muerto en delitos, en pecados. Pero el Señor cambió y me dio vida nueva. Él me mató y me hizo resucitar con él para una vida nueva. Eso es nacer de nuevo. Y estaba mal, pero el Señor cambió todo en mí. Dice, y me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo está una persona, hermano, que está sufriendo, que está en problemas, que está en necesidad, ¿cierto? Su corazón está quebrantado, está afligido. Y entonces, qué bueno, sin que se nos olvide lo que dice la palabra, ¿verdad? En Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Cristo vino a mi vida, cuando entró en mí el Espíritu Santo, todo comenzó a cambiar y empecé a ver la vida de otra manera. Empecé a ver la vida conforme a la voluntad de Dios. Empecé a escudriñar la palabra y me empecé a dar cuenta que todo lo que había vivido era un engaño y que estaba viviendo era muerte y que iba directo a la perdición. Pero el Señor me sacó, el Señor me dio la mano cuando más lo necesitaba, cuando más hundido estaba, y me sacó de allí. Y eso ha hecho con usted también, hermano. Todo el que ha recibido al Señor Jesús ha tenido una experiencia sobrenatural. Dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo es usted con una persona que ve así? Porque seguramente a usted le pasó lo mismo. Y entonces usted ya tiene toda la autoridad para decirle a esa persona, yo lo entiendo. O yo la entiendo porque yo viví lo mismo, porque a mí me sucedió lo mismo. Entonces tengo toda la autoridad y el poder para darle un abrazo y decirle que Dios le puede sacar de esa situación en la que usted está viviendo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No es usted y no soy yo. Yo no soy el ungido. Usted no es el ungido, es el que vive en usted y el que vive en mí, el ungido. Y porque vive en usted y porque vive en mí, entonces la unción está sobre usted y la unción está sobre mí. Eso es lo que nosotros cada uno debemos entender. Pero ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros con esa unción que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Le voy a decir una cosa, hermanos, y voy a tomar mi vida. No voy a tomar la de nadie, no voy a hablar de nadie, voy a hablar de mí. Yo estaba cautivo, hermanos. Yo estaba cautivo. No estaba en una cárcel, literalmente.
pero yo estaba preso, yo estaba cautivo del mal, yo estaba cautivo del trago, yo estaba cautivo de la fornicación, del adulterio, yo estaba cautivo del cigarrillo, estaba cautivo de todas esas cosas que estaban haciendo que si yo hubiera perdido la vida en ese tiempo me hubiera ido directo al infierno. Yo estaba cautivo, hermanos, yo estaba cautivo. Y de pronto, y tengo que decirlo, hermanos, para nadie es un secreto, yo estaba a punto de separarme, pero el Señor nos llamó a los dos al mismo tiempo, al mismo lugar. Y yo le voy a decir una cosa, una película cambió el curso de nuestras vidas. A ver, yo quiero que ustedes me entiendan. Más bien pudiera decir, Dios cambió el curso de mi vida por medio de una película. Y yo le voy a decir otra cosa. Ese día el Señor me quitó la cabeza. Pero ese día el Señor también me arrancó el corazón. Y puso un corazón nuevo en mí. Y puso unos pensamientos nuevos en mí. Fue como si, ¿verdad?, me hubieran decapitado y yo hubiera muerto. Y al otro día ya no era la misma persona, porque ya no volvía a ser la misma persona. Claro que sí, temperamento fuerte y todos me conocen. Sí, de temperamento fuerte soy. Pedro también era de temperamento fuerte y el Señor no le cambió el temperamento, pero usó ese temperamento para bien, para bien. ¿Se da cuenta? Eso hizo el Señor conmigo. Para proclamar libertad a los cautivos. Yo estaba cautivo, Él me liberó de la condenación del pecado y de la muerte. Y me sacó de esa prisión, me liberó. Y aquí dice, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Él me sacó de esa prisión, hermanos. Él me sacó de esa prisión en la cual había vivido yo por más de 30 años. Yo diría que casi 40 años. ¿Verdad? Y dice, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Qué tenemos nosotros que enseñar, hermanos? Nosotros debemos enseñarle a la gente lo que está escrito en la palabra. No sin asustar a nadie, hermano, solo enseñándole, mostrándole la palabra. Y quizá si el Espíritu Santo le ha guiado de pronto a tomar un estudio más profundo acerca de la palabra, o el Espíritu Santo lo ha llevado a usted mismo sin que haya estudiado, y de pronto le da todo el discernimiento, hermanos. Entonces, ¿qué debe hacer usted? ¿Comerse todo ese pan usted solo o repartirlo? Porque yo me lo he comido todo, hermanos. Me lo he comido y quiero comerlo. Pero yo también lo he repartido. Yo lo he repartido. ¿Cuál pan? Este pan de vida, la palabra, hermanos. La palabra que hace que nuestro corazón cambie, que nuestra mente se renueve, que nuestra alma quiera estar limpia, que nuestro espíritu quiera estar santo para Dios. Se da cuenta, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente que el Señor viene ya, que está pronto a venir, que un día vino y que no le recibieron ni su mismo pueblo. Pero dice la palabra que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mediante ello nosotros podemos ser hijos de Dios, ¿cierto? Para consolar a los que lloran, a los enlutados, ¿verdad? Y dice, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. Mire, hermanos, yo le voy a decir una cosa, y esto lo declaró el Señor Jesús, y lo querían matar por eso. Cuando ustedes y yo, porque Él ya vive en nosotros, y el ungido no soy yo, ni es usted, es Él, pero Él es en mí, y tengo la unción. Tengo la unción porque Él está en mí. El ungido de Dios vive en mí. Tengo la unción, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cómo hoy debemos proclamar la palabra? ¿Cómo debemos usar la palabra? Porque el Señor Jesús le decía a esos hombres fariseos hipócritas,
fariseos hipócritas, les vivía diciendo, porque ellos predicaban de aquí para allá. Y todos los que había de aquí para allá eran pecadores, y yo era el único santo. Hoy podemos estar en la misma condición, hermanos. Quizá nosotros estemos aquí y estemos diciendo, es que todos esos son pecadores. Todos esos son pecadores. El primero que tiene que mirarse soy yo. ¿Y en dónde me debo mirar? ¿Sabe qué? En este espejo, que es la palabra de Dios. ¿Qué debo yo o cómo debo exhortar a alguien? ¿Con mis palabras? Usted es un hijo del diablo, es que usted se va a condenar, se va a ir para el infierno, es que mire usted, sí, es que el Señor, a veces decimos, el Señor le dice, hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque nosotros también el Señor nos va a juzgar por cualquier palabra que digamos o dejemos de decir. Cualquier palabra que digamos y que el Señor no nos haya mandado a decirla, o cualquier palabra que no digamos y que el Señor haya dicho, ¿por qué no la dijiste? Era yo, ¿por qué no la dijiste? Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Nosotros tenemos que ser muy ecuánimes y nosotros tenemos que compartir la palabra como está escrita. ¿Para qué es la palabra? Para consolar, para edificar, para plantar, para construir. Pero la palabra también fue hecha para destruir, para derribar, para quebrantar, hermanos. Aquí la palabra está llena de sabiduría. Y si usted quiere saber cómo puede echar fuera un demonio, mire la palabra, hermano, y va a aprender. Si usted quiere saber cómo es que tiene que vivir una vida conforme, más bien, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, mire la palabra, ahí está la voluntad de Dios. Muchos decimos, pero ¿cuál será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta, y la voluntad de Dios está en su palabra, lo que está escrito. ¿Cómo yo tengo que ir a exhortar a una persona que está en pecado? ¿Con mis palabras? ¿Maltratándolo, cayéndole encima? Pues no, hermanos, es por medio de la palabra. ¿Y cómo? Si el Señor Jesús es la misma palabra y el Señor Jesús es amor, el amor de Dios está manifestado en esta palabra, y es a través de la palabra que nosotros debemos decirle a la gente, mira, la palabra de Dios dice esto o dice aquello. ¿Cómo? Con amor, hermanos, porque el Señor Jesús es amor. Es amor. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. No estoy llamando a ser permisivos, no, porque si usted está pecando y yo hoy le doy un abrazo, no, siga tranquilo que el Señor lo puede cambiar. Y usted, como ve que yo hago eso, pues usted sigue en su pecado, porque el pastor le dijo que tranquilo, que siga haciendo, que no hay problema. Entonces usted está siendo permisivo y esto está volviéndose partícipe del pecado de los demás. Y eso no lo podemos permitir. Mire, cuando tengamos que exhortar, exhortemos a través de la palabra, pero todo debemos hacerlo a la luz de la palabra, para no maltratar a nadie. El Señor Jesús dijo que no haya nada, que no hay nada más bien, que se haga en lo oculto, que no haya de salir a la luz, porque delante de Él todas las cosas se hacen manifiestas. Entonces, hermanos, mire, sin maltratar a nadie. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero el Espíritu me está colocando el sentir de hablar de esto. Hermanos, todas las cosas se hacen evidentes delante de aquel a quien vamos un día a rendir cuentas. Y no hay necesidad de estar averiguando, no hay necesidad de estar preguntando. No, hermanos, porque el Señor de pronto a veces nos presenta como una película en donde o lo va a mostrar a usted o me va a mostrar a mí. Cualquier día, hermanos, lo que tenemos escondido va a salir a la luz. Va a salir a la luz, sin que lo estemos averiguando, sin que le estemos preguntando a nadie, sin que le pongamos detective a nadie, no, absolutamente nada. Sencillamente cualquier día
Cuando menos pensemos, el Señor va a hacer que nos encontremos con determinada persona y ¡pum!, hermano. Así es que se dan las cosas. ¿Sí ve? ¿Qué hizo Pedro? Le puso vigilante a Ananías y Zafira cuando decidieron no dar todo lo que les habían dado por la propiedad que vendieron. No, el Espíritu de Dios estaba en él. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo salieron? Muertos. Muertos, hermano. ¿Sí se da cuenta? Estaba el Señor Jesús, más bien, o alguien le puso vigilante al rey David para que pecara con Betsabé. No. ¿Lo vio alguien? De pronto sí, porque él mandó a traer a Betsabé. Pero como era el rey, pensó que nada iba a pasar, que nadie le iba a decir nada. Dios lo estaba viendo. ¿Se da cuenta, hermanos? Y le hizo evidente su pecado porque mandó al profeta y le dijo: porque tú hiciste esto y esto y esto, y por cuanto hiciste esto y esto, te va a sobrevenir esto y esto. Asimismo, Dios no ha cambiado. Dios es inmutable, hermanos. Y entonces usted dirá: pastor, pero la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Usted tiene toda la razón en lo que dice ahí la palabra, ¿cierto? Pero es que usted seguramente no ha pasado a la parte espiritual. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿A qué permanece fiel Él? ¿A usted que está pecando? ¿A mí que estoy pecando? No, Él permanece fiel a su palabra. Él es inmutable, Él no cambia. Su palabra es así y no cambia. Él permanece fiel a lo que dejó escrito, a lo que Él estableció, no a usted y a mí que somos pecadores. Él permanece fiel a su palabra. Y si ustedes y yo estamos fallando, pues seguramente nos va a sobrevenir algún día algo, hermanos. Entonces, fíjese para qué nos mandó el Señor. No nos podemos volver jueces de nadie, absolutamente no, pero tampoco nos podemos volver partícipes del pecado de nadie, hermano. ¿Cómo tenemos que exhortar? Extendiendo nuestro dedo amenazador a toda hora, no, de ninguna manera, no, hermanos. ¿Cómo debemos exhortar? A la luz de la palabra, haciéndole ver a la persona que se está equivocando. Pueden suceder dos cosas: la persona se arrepiente y busca la presencia de Dios y Dios le levanta, o la persona se levanta contra aquel que le está haciendo ver a través de la palabra su pecado, y entonces seguramente se va a estrellar. Esas son las dos cosas que pueden pasar. Pero mire para qué nos escogió el Señor: para que seamos amor, para que seamos amor, no permisivos, no complacientes, no, de ninguna manera, haciendo todo conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en su palabra. Yo lo único que quiero dejarles esta noche es esa inquietud, hermanos. ¿Cómo somos nosotros? Nosotros, ustedes y yo, somos sacerdotes y somos reyes. Si usted es cabeza de su casa, usted es el sacerdote y usted está predicando. Mire bien qué predica. Usted está predicando acerca del pecado, pero lo está permitiendo. Mire, usted está hablando acerca de resentimientos y usted es resentido o usted es amargado. Mire bien, porque porque usted es predicador, y si usted está predicando eso, Dios nos va a demandar lo que prediquemos, hermanos. Les dejo esa inquietud, yo los bendigo y ya pronto nos veremos en el templo. Que Dios los bendiga y que el Señor los guarde.